Gálatas capítulo 2, les invito a ir allí el pasaje que vamos a considerar en esta preciosa reunión. Estamos frente a la mesa del Señor. Gálatas capítulo 2. Vemos que Pablo está argumentando. No porque Pablo era contencioso, Pablo está argumentando para recuperar a esta iglesia de la falsa doctrina. Antes de ser apóstol, Saulo, fue un rabino. Para llegar a ser rabino era toda una vida de estudio sistemático. Y estudiaban la ley de Dios, más sus tradiciones y libros de otros rabinos antiguos. Y él aprendió a hacer apologética o apología. Pablo, podríamos decir en términos de hoy, para entender, él era un abogado en su propia ley religiosa, la ley de su nación. Y él había aprendido muy bien, porque era parte de su carrera académica, presentar argumentos como abogado. Presentar argumentos ya sea para defender una postura o para refutar una postura. Por lo tanto, este abogado que está aquí sin dudas haciendo uso de toda esa capacitación que recibió en su antigua vida, lo hace con una preciosa ética cristiana, con pura teología y obviamente apoyándose en hechos concretos, históricos, verídicos y con testigos. Ya hemos visto eso en los primeros versículos. Así que dividimos este capítulo en dos partes, aunque es una unidad. Separamos en dos la exposición, porque es mucho material para ver en un solo mensaje. Así que del versículo 1 al 10, Pablo se defiende como un buen abogado de la acusación que él estaba predicando un evangelio diferente a los apóstoles, diferente a la iglesia en Jerusalén, donde radicaban los apóstoles, en Judea, en Jerusalén. Y él hace allí una defensa. Entonces Pablo narra en los primeros versículos que él fue a Jerusalén y hubo una total unidad doctrinal y fraternal. ¿Dónde lo vemos? Bueno, en toda la exposición, en todo su argumento, pero para simplificar, observen el versículo 9. ¿Cuál era la relación con Jerusalén, con los apóstoles? Y allí encontramos que nos dieron, allí en el versículo 9, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Bien? Es una expresión de plena unidad, de plena comunión, de unidad. Para hacerlo más gráfico, le voy a pedir a alguien, a ver, vení Mario, por favor. ¿Qué les parece? ¿Estamos peleados? Bueno, esa expresión allí, que es muy gráfica, dice, nos dieron en Jerusalén, porque ahora vamos geográficamente a trasladarnos a Antioquía, nos dieron la señal, la diestra de compañerismo. Entonces, Pablo refuta que él está distanciado teológicamente y fraternalmente de los apóstoles originales, de la iglesia madre, podríamos decir, la cuna del cristianismo, donde nace la fe cristiana, que es allí en Jerusalén, en Judea. Los líderes que menciona allí es Jacobo, Cefas y Juan, quienes reconocen el apostolado de Pablo,
le dan esa diestra de compañerismo y confirman de esta forma que su mensaje es exacto, que es el mismo, que no hay ninguna diferencia, no hay discrepancia, no hay ningún tipo de división. ¿Bien? ¿Se dan cuenta cómo él está defendiendo con argumentos? C.S. Lewis estaba leyendo que él en sus estudios académicos tenía un profesor ateo que le enseñó muy bien a hacer defensa y a argumentar y a contender por un asunto. En ese caso le enseñó a ser un buen ateo con buenos argumentos. Pero cuando C.S. Lewis se convierte al cristianismo, usa esas herramientas a favor de la fe y fue un gran apologista cristiano. De la misma forma, acá vemos a este ex rabino pasarse a las filas del Señor Jesucristo y poder defender con convicción estas acusaciones que habían surgido justamente del judaísmo, entre comillas, cristiano, es decir, un pseudo cristianismo. Ahora llegamos al versículo 11. Y queremos ver ahora mismo la primera parte. Pablo aclara un conflicto que tuvo con Pedro. ¿Bien? En Antioquía. Es decir, ya nos trasladamos a Antioquía. Entonces, el mensaje de hoy, que es la primera parte, no vamos a ver todos los versículos, pero el título es Aclarando el conflicto. Como buen abogado, tiene que desenredar esto que probablemente trascendió y como buenos seres humanos, al trascender las noticias tergiversan, ¿no? Y llegan enredadas. Y no sé qué le habrá llegado a partir de este suceso a la gente. Probablemente Pedro se agarró, así somos, ¿no? Se agarró con Pablo. ¿Y quién ganó? Todo este tipo de comentarios que sin dudas es muy humano. Aclarando el conflicto, Pablo versus Pedro. Si ustedes analizan esos dos nombres, Pablo y Pedro, y si usted ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, se darán cuenta que ellos nunca sirvieron juntos. Así que Pablo y Pedro, puede ser que tu mente se dispare o para los picapiedras o se dispare para este conflicto, que es muy famoso, muy famoso. Pero ellos servían en dos lugares diferentes, pero tuvieron en Antioquía juntos. Y es lo que ahora va a aclarar. Ahora, pensando, ¿por qué traería Pablo este conflicto a su defensa? Como si fuese un estrado, ¿no? Él está como abogado intentando rescatar, presenta sus argumentos, su defensa, está intentando convencer a los gálatas que él no es lo que dicen que él es. Él está defendiendo su apostolado para poner en claro que su mensaje es el mensaje de Cristo Jesús. Pero ¿por qué traería este conflicto a su defensa? Porque lo lógico es que si habiendo aclarado que estaba todo bien con los apóstoles, con Jerusalén, ya tema terminado, ¿no? ¿Por qué traería Pablo en su defensa este asunto cuando ya quedó claro que había armonía con ellos, con los apóstoles, con Pedro? Ya todo aclarado, cerrado, pero Pablo añade este conflicto que tuvo con Pedro. Y nada más, ni nada menos que con Pedro. Dos apóstoles y uno de los 12 apóstoles más importantes. Si yo les pidiera en un pequeño examen que escriban el nombre de los 12 apóstoles, de 3 seguramente que ustedes no se van a olvidar. ¿Quién? Juan, Pedro y Jacobo, porque andaban los 3 juntos y muy cerca del Señor. Pero los demás van como teniendo perfil más bajo y algunos casi no los recordamos. Pero el conflicto de Pablo fue con Pedro, nada más ni nada menos. Y seguramente trascendió, y este conflicto seguramente, es una inferencia, fue tergiversado. ¿Y cuál fue el conflicto? La gente seguramente estaría pensando, ¿qué pasó?
Todos queremos saber qué pasó. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene la razón? Bueno, Pablo se ve obligado a aclarar este conflicto y aclaro, conflicto resuelto. Hay asuntos que más vale no aclararlos. Como dice el dicho, ¿no? No aclares, que escurece. Pero este asunto había que aclararlo. Es un asunto que trascendió. Y por dos razones. En primer lugar, la unidad de la iglesia. No hay tal cosa como dos iglesias. Primer y punto final. Quizás ese es el argumento más pesado, más fuerte. No hay tal cosa como dos iglesias. Una iglesia de judíos y otra de gentiles, y cada uno en su lugar, y no hay comunión, no hay tal cosa. Cristo rompió esa barrera y todos somos uno en Cristo. Entonces, por la unidad de la iglesia y en segundo lugar, en la misma importancia, diríamos, la unidad del evangelio. No hay apóstoles del Señor Jesús con diferentes evangelios. No existe tal cosa. Y es lo que está justamente aclarando Pablo. Y en esta sesión del 11 al 21, Pablo aclara en qué consistió este conflicto. Bien, veamos. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Pablo y Pedro? Y voy a hacerle algunas preguntas al texto y ustedes, por favor, síganme. Bien, la respuesta a cada pregunta nos dará finalmente un panorama de lo que pasó. En primer lugar, comencemos por Pablo. ¿Qué hizo Pablo? En segundo lugar, ¿qué hizo Pedro? ¿Por qué este asunto fue público? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Así que cubriremos, con la ayuda del Señor, en estos minutos, los versículos 11 al 14. Y el próximo mensaje, si el Señor nos ayuda, cubriremos del 15 al 21, que sería aclarando el conflicto Pablo versus Pedro, la segunda parte. Entonces, primera pregunta, ¿qué hizo Pablo? Versículo 11. Lo que pasó es contado en primera persona por Pablo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Pablo dice aquí que sí hubo un conflicto. Lo hubo. No lo esconde. No lo esconde, es verdad. Y fue delante de todos. Es muy claro, ¿no? Fue un escándalo en un sentido y fue en Antioquía. Bien, no fue en Jerusalén, fue en tierra no judía, es decir, Pedro era visitante, Pablo era local a pesar de ser judío, su ministerio estaba enfocado a gentiles, fue en Antioquía y delante de todos. Y es muy posible que se generó una tensión importante, casi como que se podía sentir que la iglesia se estaba fracturando. Intenten sentir lo que Pablo está aclarando. ¿Se imaginan si nosotros tuviésemos dos pastores? Dos pastores que hasta el momento son amigos, pero ustedes comienzan a sentir cierta tensión y en un momento dado ni se hablan y se genera una crisis. Indudablemente, ¿cómo va a ser el ambiente? Bueno, eso es lo que Pablo está aclarando, que no hubo tal cosa. El conflicto sí existió, pero Pablo va a aclarar en qué radicó el conflicto y cómo se solucionó, o es lo que intenta él aclarar. Entonces, segunda pregunta.
En primer lugar, ¿qué hizo Pablo? Bueno, confrontó públicamente, cara a cara, delante de todos, a Pedro. Bien, segunda pregunta, ¿qué hizo Pedro? Según el versículo 11, Pablo dice que le resistió cara a cara porque era de condenar. Es decir, fue algo grave. Es claro allí, ¿no? Porque era de condenar. Versículo 14 dice allí, Pablo vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro. Es decir, Pedro y otros más hicieron algo que contradecía el Evangelio, pero Pedro era el responsable. ¿Por qué? Por ser el líder. Por ser el líder. Todos habían venido del mismo lugar, de Judea, y todos estaban actuando de tal forma que era de condenar. ¿Qué estaban haciendo? No andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué hizo Pablo? Lo confrontó. Lo confrontó. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, Jacob es el líder, el anciano de Jerusalén. Y no sabemos exactamente qué significa que algunos vinieron de parte de él. Pero dice aquí, comía con los gentiles. Pedro estaba comiendo con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Clarito, ¿no? Pablo confrontó a Pedro porque Pedro actuó no conforme a la verdad del Evangelio, actuó por miedo a los hombres. Miedo a los hombres. Es un pecado. Todos luchamos, ya hemos hablado de esto, ¿no? ¿Recuerdan? Todos luchamos con el temor al hombre, cuando el hombre se torna más grande que Dios. Así que Pedro, el apóstol Pedro, actuó por miedo a los hombres. En un sentido nos hace sentir menos mal, porque si le pasó a Pedro, pero no deja de ser un pecado. Dice el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, actuó por miedo a los hombres. ¿Qué más encontramos aquí? Fue un acto de hipocresía. Pedro, sí, Pedro. La Biblia no esconde las miserias de los que van en pos de Dios, ni siquiera de sus líderes. Es muy honesta la Biblia. Y aquí está Pablo describiendo el acto de hipocresía de su colega, el apóstol Pedro y otros, y fue un acto, observen, que dice que Bernabé fue también arrastrado, es decir, fue un acto de tropiezo. Y eso es grave. En la Biblia es muy grave cuando yo literalmente pongo tropiezo a alguien que está siguiendo al Señor. Es muy, muy grave eso. Lo que nos escandaliza un poco, y tratamos de darle la vuelta para no entender lo que es claro, pero es muy claro, fue Pedro. ¿Quién tropezó? Tropezó Bernabé, nada más ni nada menos. ¿Se dan cuenta, no? Bernabé ya no es un visitante, es local. Era de Jerusalén, pero ya ahora era parte del equipo pastoral allí en Antioquía y tropezó. Le salió en un sentido ese nacionalismo, ese racismo, le salió ese judaísmo de adentro y fue justamente en pos de este acto de hipocresía. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Pedro que se ganó este tirón de orejas de Pablo, de parte de Pablo? Bueno, con su conducta, Pedro aprobó el falso evangelio. ¿Cómo? Que la salvación requería ser judío. Es decir, estar circuncidado y guardar la ley de Dios.
porque el versículo 12 dice que él comía con los gentiles. Así que pueden imaginarse, él está comiendo con los gentiles. ¿Y qué está comiendo? Comida que comen los gentiles. Ahora, normalmente un judío, en primer lugar, nunca se sentaría, un judío tradicional jamás se sentaría en la mesa de un gentil. Y menos, ni que hablar, ni pensarlo, comer sus comidas. Por lo tanto, Pedro se siente en libertad en Cristo para sentarse con sus hermanos gentiles y comienza a comer comida que él nunca jamás hubiese comido. Él se siente en libertad en Cristo. El asunto fue cuando tocaron el timbre. Y llegaron sus amigos de Jerusalén, que venían de un trasfondo fuerte del judaísmo y que no tenían esa libertad. Y seguramente estas personas venían con un espíritu así como indagando y observando. Y cuando lo vieron a Pedro sentado allí, ¿qué hizo Pedro? Se levantó inmediatamente. Y el asunto fue que algunos más se levantaron y se separaron. Ahora, usted no siga con su cámara a Pedro, que ya Pedro está caminando por un terreno de pecado, pero quédese con los gentiles. Póngase en los zapatos de los gentiles. Desprecio. Desprecio. Y es hermoso ser despreciado, ¿no? Y ser despreciado por un apóstol. ¿Se dan cuenta? Se puede casi como percibir lo grave que fue. Y el corazón de Pablo viendo eso. Y seguramente no lo puedo creer. No lo puedo creer. Gálatas es una carta con asombro, desde el primer capítulo. Estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del Evangelio. Y aquí, asombrado, Pedro. Bueno, así somos. No deberíamos escandalizarnos. Pedro es tan pecador como usted y como yo. Pero aquí lo tenemos haciendo tropezar a Bernabé, haciendo sentir horrible a esos hermanos que le abrieron un lugar en la mesa, le brindaron un plato de comida gentil, quizás jamón, no sé, comidas inmundas según las tradiciones. Pero allí estaba Pedro disfrutando hasta que sonó el timbre. Y los hermanitos de Jerusalén, o no, hicieron que Pedro tuviese temor al hombre, comenzara a actuar de una forma irresponsable, así que él lamentablemente se levantó de la mesa y se apartó. Cuando solo había cristianos no judíos, todo bien. Cuando llegaron los judíos cristianos, él terminó la comunión. Antes de eso, él estaba en plena comunión. Cuando llegaron, rompió la comunión y salió de la mesa. Ahora, Pedro había sido enseñado por el Señor sobre este asunto. No es fácil. No estoy justificando a Pedro, pero no es fácil. No es fácil. Un judío 100% como Pedro, cuando el Señor lo estaba enviando a predicarle a los gentiles, fue Pedro el que abrió la puerta a los primeros gentiles que entraran a la salvación. Él fue el que predicó. Tuvo Cristo que prepararlo de una forma interesante. ¿Dónde lo vemos a eso? En Hechos, capítulo 10. Si usted me quiere acompañar, vaya, y si no, me puede oír, yo voy a leer. Cuando Dios está preparando a un gentil llamado Cornelio para recibir a Cristo, para creer en Cristo, él, su casa, lo envían a personas de su entorno a buscarlo a Pedro. Pero mientras no llegaban ellos, Dios estaba tratando con Pedro. Lo estaba preparando porque él estaba por entrar a una casa
que de otra forma nunca hubiese entrado. Y dice en Hechos 10:9, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y dice el versículo 10, y tuvo gran hambre. En eso también me identifico con Pedro. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Se dan cuenta, no? Cómo el Señor lo está preparando. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Pero aparentemente no quiso comer. Versículo 16, esto se hizo 3 veces. Como que el número 3 lo sigue a Pedro, ¿se dieron cuenta, no? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, ¿qué significa que estaba perplejo? Que no comió. ¿Qué quiere decir esto? No, Señor. ¿Usted le diría a Dios no? Bueno, Pedro le dijo no, no comió. Porque era imposible en su mente matar esos animales inmundos y comerlos. No pudo. No pudo. Piense en una comida que usted no comería, preferiría morir antes. Bueno, multiplíquelo exponencialmente por 1000. No lo hizo. Entonces él estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. ¿Por qué Dios le pediría actuar en contra de la ley? Este es el punto, la crisis. ¿Por qué Dios me pediría comer algo que está prohibido en la ley? Bueno, estaba sin duda perplejo. ¿Qué significa esto? Y he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, estaba pensando todavía en esto, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres, 3, ¿ves? Ahí otra vez, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Y qué hace Pedro? Va y no creo que iba muy contento, pero iba obedientemente. Y fue y luchó contra todos sus prejuicios raciales, con todos su discriminación interna hacia los gentiles, su desprecio, pero obedece. Finalmente entra en la casa un gentil, predica y se convierten. Y él está asombrado, casi como Jonás en realidad, porque no va muy contento. Y predica casi con un sabor a ¿qué estoy haciendo aquí? Y lo primero que él dice, que parece como que no fue muy respetuoso, ¿no? Porque está en casa ajena, pero él les dice en Hechos 10:28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, le está abriendo su corazón, es decir, no la estoy pasando muy bien aquí. No es que me siento en casa, querido Cornelio y familia. Y luego dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que Dios ya le había hecho pasar a Pedro por esta experiencia, ya le había mostrado, inclusive él ya sabía que los gentiles habían sido admitidos en la familia de Dios, de la misma forma que los judíos. Intelectualmente ya lo sabía.
y experimentalmente había ya sido tratado ese asunto en su corazón. Pero aquí hay una prueba más y Pedro no la pasa. Y así es la vida cristiana, hermanos. Puede ser que cosas que aprendimos aquí y aprobamos, aquí desaprobamos. Bueno, así somos. Y Pedro no es la excepción. Así que Pedro en Antioquía estaba en plena comunión con los gentiles, comía con ellos, oraba con ellos, cantaba con ellos, les predicó seguramente la palabra de Dios, seguramente le preguntaron, Pedro, contanos tal y cual cosa, y seguramente Pedro estaba perfectamente bien con ellos, pero cuando vinieron de Jerusalén, los judíos, Pedro se apartó de sus hermanos. ¿Qué estaba comunicando con esta actitud de separarse? Que no podía tener comunión ya con ellos, pero Dios tampoco los acepta. Si el apóstol ya los rechaza, entonces Dios también los rechaza. ¿Se dan cuenta? La ortodoxia de Pedro no armonizaba con su ortopraxis, con su práctica, porque lo que él ya había aprendido muy bien, ahora estaba haciendo todo lo contrario. Estaba rechazando a sus hermanos gentiles y había arrastrado también a Bernabé. ¿Qué estaba comunicando? Era un pecado, básicamente. Era una contradicción con el Evangelio mismo. El Evangelio dice que Dios nos acepta bajo una sola condición. Es entrar por la puerta. Una sola puerta y es Cristo. Si entraste por allí, es una única puerta y del otro lado tenés todo el afecto de Dios porque esa puerta es Cristo. Seas gentil, seas judío, seas pobre, seas rico, seas lindo, seas feo, seas alto, seas bajo. No importa absolutamente nada, eso queda todo atrás, nos iguala a todos. Una vez que entramos por la puerta, somos todos los amados de Dios y por lo tanto debemos amarnos unos a otros. Aún a los de River Dios los ama. Se me escapó, hermano. Entonces, Hechos 10:15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba diciéndole a sus hermanos, que hace un momento eran sus hermanos, ahora les están diciendo, están inmundos, yo no me junto, yo no puedo estar en la mesa con ustedes. Horrible, horrible. ¿Qué hace Pablo? Bueno, ya dijimos, lo confronta. Versículo 14, ¿cómo lo confronta? ¿Por qué lo confronta públicamente? Dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Delante de todos. Es una amonestación pública y porque el pecado de Pedro fue muy grave y fue público y estaba por medio de su actitud fraccionando el cuerpo de Cristo, que es una unidad. Es una unidad de todo tipo de personas y Pedro con su actitud estaba lastimando el cuerpo del Señor. Si callaba, si Pablo, que era el único, aparte de Pedro, apóstol presente y responsable de Antioquía, era uno de los líderes, su colaborador o uno de ellos, Bernabé, en un sentido había quedado en evidencia porque había caído como Pedro. ¿Qué le quedaba a Pablo? Actuar. Son esas situaciones donde Dios te empuja. Donde Dios te empuja. Donde callar no es prudencia, sino cobardía. El asunto es que en el momento no sabemos distinguir. Pero creo que el Espíritu de Dios nos hace ver cuándo es una cosa y cuándo es otra. Y aquí callar hubiese sido temor al hombre, porque ¿cómo yo voy a retar a Pedro? ¿Quién soy yo para retar al apóstol Pedro? Pero el celo de tu casa me consume. El celo del Evangelio hizo que Pablo omitiera la humanidad de Pedro y se concentrara en el mensaje de Cristo y no cayó. Estaba
aprobando o estaría aprobando el error y a los judaizantes si Pablo hubiese dicho, bueno, es un hombre débil, ¿qué va a hacer? Pero no cayó. El Evangelio fue traicionado en un sentido. Si callaba Pablo, estaba diciendo los legalistas tienen razón. Los gentiles tienen que convertirse en judíos también para ser salvos. Y Pablo, eso él lo entendía y es así, y lo hemos leído hoy en la lectura bíblica, eso es una herejía. Somos justificados solo por Cristo. No necesitamos circuncidarnos ni ningún otro ritual judío. Es solo Cristo y nada más que Cristo. Así que no fue una amenaza doctrinal, no es que Pedro se paró y comenzó a enseñar un falso evangelio. No llegó a tanto, no fue una falsa doctrina, más bien fue una conducta falsa. Pero a veces una conducta falsa es anti-evangelio y antidoctrinal. Y muchas veces una actitud de este tipo es escandalosa. Y lo fue, porque si Bernabé tropezó, y Bernabé era un líder maduro, con más tiempo de cristiano que el mismo Pablo. Fue un mentor de Pablo y cayó. Así que no es algo de menor importancia, fue un escándalo. Un gigante, podríamos decir, de la fe, se derrumbó y fue público. Pero yo entiendo que Pablo no lo confrontó para terminar de destruirlo, para darle el tiro de gracia. ¡Bum! Listo, Pedro, fue. No, su confrontación tiene el mismo propósito que la carta de Gálatas. Recuperarlo a Pedro, recuperar la verdad, recuperar a los gentiles, recuperar la unidad. ¿Se dan cuenta, no? Si Pedro, este gigante de la fe, acaba de tropezar, por la gracia de Dios, Pablo tuvo el discernimiento para ver. Y hay personas así, aún en el día de hoy, como que ven lo que otros no ven. Bueno, es un don de Dios, indudablemente. Como que se adelantan y ven asuntos doctrinales que se vienen o están viniendo, lo ven antes, tienen como una vista, yo creo que es un don de Dios. Pablo lo vio y dijo, esto no es simplemente un tropiezo, esto es más grave de lo que parece. Porque si esto hubiese trascendido, hubiese sí la iglesia sufrido una división. Luego tenemos el Gran Concilio de Jerusalén, que es como la parte B de este asunto, pero no vamos a entrar allí. Así que Pablo entendió que esta situación ameritaba refutarlo, amonestarlo públicamente a Pedro. Y lo vamos a ver, porque a partir del versículo 15, Pablo deja escrito, quizás de una forma simplificada, todo el contenido de su amonestación. Todo lo que le dijo a Pedro en público está escrito a partir del versículo 15, pero no lo vamos a ver hoy. Bueno, última pregunta. Vamos a bajar este avión, vamos a aterrizar y ver qué implicaciones tiene para nosotros esta situación, porque parecería tan distante de nosotros. ¿Por qué Pablo nos está hablando de estas cosas? ¿Qué tiene que ver conmigo? Tiene mucho que ver, porque nosotros disfrutamos de la libertad que otros ganaron y pelearon por nosotros. Y créanme, esta fue una batalla que había que ganarla y por la gracia de Dios Pablo la ganó. Implicancias en el área de la comunión. No acepto a otros en base a mis preferencias personales, sino porque somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. El legalismo que está implícito en esta situación, básicamente, ¿cómo actúa? Es aceptar a los demás. Yo acepto a los demás si cumplen con mis estándares de lo que es ser espiritual. El legalismo es, no te acepto porque no sos como yo quisiera que seas.
y es una actitud sumamente carnal, sumamente pecaminosa. Y en este caso fue, no puedo tener plena comunión con estas personas porque no son judíos como yo, no comen lo que nosotros comemos, no piensan como nosotros pensamos, no actúan según nuestra cultura, son de una raza inferior, no son de la civilización de allá arriba. Póngale usted el título que sea, pero aquí hay una mirada hacia abajo, hay una actitud de arrogancia y de desprecio por sus hermanos. Entonces, ¿cuál es la base de la comunión? Cristo Jesús. Y punto. Y no hay ningún estándar que yo le pueda agregar. En segundo lugar, es en cuanto a la decepción. No sé, y calculo que es muy probable que personas en esta noche hayan presenciado la caída de algún líder que estimaban, que consideraban un ejemplo y que por alguna razón dejaron de calificar y eso te lastimó, te defraudó. Bueno, parece ser que Pablo fue muy afectado de ver a un apóstol sucumbiendo y a la vez arrastrando a Bernabé. Y no es fácil eso, no es fácil de vivir. Si lo has vivido, bueno, y estás aquí es porque el Señor te ha recuperado, te ha animado, pero seguramente fue un trago amargo. Y si no has vivido la decepción de alguien que considerabas un ejemplo, un mentor, bueno, prepárate porque somos todos pecadores. Y aquí encontramos a Pedro defraudando. Debemos recordar que no importa cuántas medallas tenga un uniforme, quien lo porta es un pecador. Y si ha ganado muchas batallas, aún así debe continuar hasta el fin. No vivimos de historias del pasado. Esta carrera no termina. Esta carrera no termina, es hasta el final. Todos los que estamos aquí conocemos a Cristo. Queremos terminar bien la carrera, ¿no? Y llegar al cielo y que Jesús te mire a los ojos y te diga, bien hecho. Bueno, aquí encontramos que Pedro sufrió una nueva caída y el Señor jamás caerá delante de nuestros ojos. Los hombres posiblemente, pero nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús nunca nos va a fallar. Amén. Jamás. Y por favor, no te vayas de la iglesia si descubrís que este lugar está lleno de pecadores. Porque es así. La iglesia está conformada por hombres que fallan. Y Pedro falló. El gran apóstol Pedro falló. Y a veces somos muy injustos con Pedro. Recordamos todo lo malo que hizo. Así somos. Que le negó, que se mandó una macana acá. Pero Pedro fue un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. Dios lo usó de una forma tremenda. Tremenda. Entonces, el área de la firmeza, versículo 5, dice, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Esta lucha de Pablo mencionada en este texto es en Jerusalén. Y fue una lucha con falsos hermanos, ¿recuerdan? Pero la batalla en Antioquía es diferente, es más difícil. Esta es una batalla mucho más difícil. Es impensada porque ahora, observa en versículo 14, porque cuando vi que no andaban rectamente conforme a otra vez la expresión, conforme a la verdad del Evangelio, es lo que está en juego.
la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos. Aquí el ataque al Evangelio no vino por medio de falsos hermanos. Vino por líderes espirituales. Por eso les digo, es un trago amargo este. Porque Pablo está viviendo una situación horrible. Horrible. Lutero escribió, cuando el Evangelio se pone en peligro, no hay que dudar en resistir a Pedro o a un ángel del cielo. Claro, es fácil decirlo, ¿no? Bueno, Lutero lo hizo. Lutero enfrentó lo impensado. El poder más grande de la tierra en ese momento, Lutero lo enfrentó. Dios lo ayudó. No es un superhéroe Lutero. En un momento él pidió un día para responder, ¿se acuerdan, no? ¿Por qué? Porque es hombre. Era un hombre. Y aquí en Antioquía, Pedro, por miedo, orgullo, estaba dividiendo la iglesia, estaba yendo en contra de la verdad del Evangelio. Y Dios impulsó a Pablo, gracias a Dios por Pablo y por todos los Pablos que se han levantado a través de la historia. De la misma forma, valientemente, como hizo Jesús con Pedro, cuando Pedro se opuso, lo mencionó el hermano Gustavo, regalada en su sermón. Cuando Pedro, instrumento de Satanás, se paró en el camino de Cristo hacia el Calvario, Jesús lo confrontó y le dijo, apártate de mí, Satanás. De la misma forma, aquí Pablo lo confronta a Pedro y en un sentido lo vuelve al camino. Bien, yo no puedo dejar el Evangelio de lado para mantener una amistad, una unidad falsa, quebradiza. El Evangelio está sobre toda lealtad humana. Y Pablo lo demuestra aquí. ¿Cuál es el camino cuando tengo que elegir entre el Evangelio y una unidad basada fuera del Evangelio? Y Pablo no dudó. Pablo no dudó. Juan Calvino, con su famosa frase, dijo, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Y así como Calvino, Lutero, Pablo y nosotros, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y sin duda fue un momento muy tenso. Por eso el título, Pablo versus Pedro. Fue muy tenso y la iglesia estaba en riesgo, el evangelio estaba siendo atacado, porque estaba presenciando una verdadera batalla y el ataque fue nada más ni nada menos que por medio de un apóstol. Así que termino con el área de la gracia. El área de la gracia. Lutero dijo, ninguna posición del hombre es tan segura que no caiga. Si Pedro cayó, puedo caer. Y si se levanta de nuevo, puedo yo levantarme de nuevo. ¿Se dan cuenta, no? Tenemos el mismo Cristo que ellos, el mismo bautismo y el mismo evangelio, el mismo perdón de los pecados. Así que vamos a concluir el próximo domingo con la ayuda del Señor, pero entiendo que Pedro recibió la exhortación, porque Pedro es un hombre de Dios. Pedro no se ofendió. Entendemos, y vamos a llegar a ese punto, que Pedro se arrepintió. Y entiendo, y esto ya es mi imaginación santificada o medio santificada, yo entiendo que Pedro volvió a la mesa y les pidió perdón. Y si algunos de Judea no estuvieron dispuestos, entiendo yo, quiero creer que si ustedes no están dispuestos a pedir perdón a nuestros hermanos en Cristo, gentiles de Antioquía, es una cuestión de ustedes. Yo me voy a sentar aquí y me voy a comer este lechón con mis hermanos. Entiendo que fue así. Si no, Pedro estaría fuera de la carrera. Pedro estaría fuera de la carrera. Entiendo que todo se solucionó y simplemente Pablo está aclarando
qué es lo que sucedió y que fue por causa del Evangelio. No había ningún síntoma de hostilidad personal, ninguna amargura ni nada por el estilo. Así que, hermanos, Pedro en un sentido volvió a negar al Señor, pero ¿será que lo tomó desprevenido a Cristo este nuevo fracaso de Pedro? ¿O estaba todo incluido en la muerte allí en el Calvario? Claro que sí. Ya el Señor sabía cuando caminó hacia el Calvario todos los pecados que hicimos, que haríamos, todo está cotizado allí en esa muerte. Todo. Y aún así me amó. Y aún así me amó. Es algo que escapa a nuestra capacidad de entender. Cuando el Señor moría en la cruz, sabía absolutamente todo de nosotros y aún así no se detuvo. Fue a la cruz por nosotros. Sabía de nuestros fracasos, de los de Pedro, de los nuestros, de nuestras miserias, de nuestros asuntos pecaminosos, pensamientos aberrantes que nos avergonzaríamos. Y aún así Cristo murió en la cruz por nosotros. Este es el Evangelio, hermanos. Y este es el Evangelio, amigos, que nos estás visitando. Este es el Evangelio. Dios muestra o demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Difícil de entender. ¿Te casarías con alguien que sabes que te va a quebrantar el corazón una y otra vez? ¿Que te va a engañar? ¿Que no va a hacer lo que vos pensabas? Y aún así Cristo, en cuanto a su esposa, la iglesia, la tomó por esposa y pagó el precio, pagó la dote, la compró en la cruz para él. Y el precio fue muy caro. No es lo que valemos. Alguien puede decir, wow, qué valioso que debo ser, que el precio es tan alto. No, lo que en la cruz se ve es la gravedad de nuestro pecado. Que esa muerte no solo muestra el amor de Dios, pero muestra la gravedad de nuestros pecados.